Y ahora recibamos la palabra de Dios por medio del futuro pastor de Iglesia Vida Zona 16, licenciado en Teología, Pastor Josué Marroquín. Aleluya. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga, amados hermanos. Qué privilegio estar aquí con ustedes en esta tarde. Vamos a darle gracias al Señor. ¿Cuántos están agradecidos, felices? Qué extraordinario antesala para poder compartir la palabra del Señor. Vamos a orar e inmediatamente compartir un pensamiento que el Señor tiene para nosotros. Siempre he pensado que cada vez que nosotros nos sumergimos a la palabra, algo sucede. Dice amén. Algo va a suceder o ya está sucediendo hoy. Hay destinos que están siendo cambiados el día de hoy. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en este día, Señor, este sábado 29 de octubre, Padre, porque tú nos has convocado, nos has traído a esta casa, Señor, para poder contemplar tu hermosura e inquirir en tu templo, Señor. Gracias. Yo te ruego que hagas resonar tu voz fuerte, no solamente en los ambientes externos, sino en los ambientes internos de nuestra vida. De tal manera que hoy, Señor, haya una palabra buena, una palabra posicional, Señor, de tal manera que nos ilumine y nos guíe por el camino que hemos de transitar. Yo te ruego que bendigas a cada uno de los jóvenes que están en este lugar, aún quizás los que nos están viendo también en las redes. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Dele palmas al Señor fuerte. Gloria a Dios. Y el mensaje que el Señor nos va a dar en esta tarde pues tiene mucho que ver evidentemente con la temática de esta tarde, y es Nexus Yahvé, ¿verdad? Estar hablando un poco de Yahvé, y evidentemente quisiera introducirme yo en el mensaje tal vez tratando de definir quién es Yahvé o qué significa el nombre Yahvé, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado Yahvé en alguna oportunidad? Quizá no es tan conocido para nosotros, ¿verdad? Para considerar el nombre Yahvé, debiéramos de acercarnos por ahí a algo que se le llama tetragrama. No sé cuántos han visto la palabra YHWH. ¿Alguien ha visto esta frase? YHWH. Y evidentemente debiéramos de irnos al idioma hebreo, porque este YHWH se constituye en el nombre de Dios, ¿verdad? Y entonces este tetragrama YHWH vienen a ser 4 letras del alefato hebreo. Es bien interesante considerar que en el alefato hebreo, en la antigua escritura hebrea, no existían las vocales, solo las consonantes. Imagínese usted si usted tuviera que decir su nombre quitándole las vocales, solo dejando las consonantes. ¿Alguien quisiera tratar de pronunciar su nombre sin las vocales? Ahí dígalo en voz alta, ahí usted trate de decir su nombre sin las vocales. ¿Habrá alguien? En verdad que no se puede, ¿verdad? Imagínense, yo me llamo Josué. O sea, no hay forma de decirlo. Pues el tetragrama es así, ¿verdad? Porque le digo yo, el alefato hebreo evidentemente es una escritura en donde prevalecen las consonantes. Y considerando esto, para irme introduciendo en quién es Yahvé, piense que en su mente se quede el tetragrama YHWH, y hay algunas tradiciones que giran en torno al tetragrama bien interesantes. Por ejemplo, la iglesia católica, por ahí en la iglesia medieval, ahí más o menos por la Edad Media, se valió del tetragrama para hacer algo que se le llama una transliteración, y por primera vez allá en la Edad Media surgió por primera vez, salió a luz el nombre Yahvé, que es una transliteración
del tetragrama. Hermano, mire, hábleme con otras palabras. ¿Qué es eso de transliteración? Una transliteración es una representación de los signos de un sistema de escritura, quizá antiguo, a uno nuevo. Es como que yo le diga, vamos a ver, por aquí está hermana Saraí, ¿verdad? Como que ella me dijera, mira, hermano, ¿cómo puedo escribir mi nombre, Saraí, en letras griegas? ¿Verdad? Entonces podemos transliterar, es decir, ver dentro de, ya no sería el alefato, sino alfabeto griego, y comenzar a ver qué palabra suena como, qué letra, perdón, suena como S, suena como la A, la R, la A, la I, de tal manera de transliterar Saraí utilizando otro idioma. No sé si me voy a entender, por lo menos fonéticamente, para que cuando yo lo diga en griego suene como Saraí. Y entonces eso es lo que la Iglesia Católica por allá de la Edad Media hizo con el tetragrama. Lo transliteró y salió a luz por primera vez Yahvé. Eso es la tradición católica. Dentro de la tradición protestante también sucedió algo, que transliteraron el tetragrama, pero ya no fue Yahvé, sino fue Jehová, ¿verdad? Es lo mismo, nada más que, dicho sea de paso, Yahvé es una mejor transliteración de YHWH que Jehová. Pero me llama mucho la atención, hablando un poco de tradiciones religiosas, que la tradición judía también tiene todo un contexto bien interesante acerca del tetragrama de YHWH. Y la tradición judía cuenta que este tetragrama nada más era, ¿cómo decir? Era dicho, o era el sumo sacerdote una vez entraba al lugar santísimo, una vez al año, y cuando él entraba al lugar santísimo una vez al año, el sumo sacerdote, él pronunciaba, hacía una pronunciación del nombre YHWH, que algunos dicen que suena como una inhalación y como una exhalación. Pero por ahí, dentro de la tradición judía, siga pensando en el YHWH, hay algunos patrones. Por ejemplo, si nosotros fuésemos una comunidad judía y de repente estamos leyendo las escrituras sagradas y por ahí aparece la palabra YHWH, uno de los patrones dentro de la comunidad judía es que hacían un silencio. Digamos que estaban leyendo cualquier oración ahí gramatical y aparecía el YHWH y hacían un silencio, porque no se consideraban dignos de nombrar el nombre del Señor. Otro patrón muy interesante dentro de la iglesia judía es que si no hacían silencio cuando aparecía el nombre Yahvé, digámoslo así, lo que hacían es que no mencionaban YHWH, sino mencionaban la palabra Hashem, que la palabra Hashem en hebreo es el nombre. Ese es el significado, el nombre. Pero luego había otro patrón judío que en vez de decir la palabra o de pronunciar la palabra YHWH, mencionaban la palabra Elohim, que Elohim significa Dios, o alguna otra comunidad mencionaba el nombre Adonai, que significa Señor. Por eso cuando usted lee el Antiguo Testamento, en vez de encontrar Yahvé, en algunas Biblias va a encontrar Jehová, en algunas Biblias va a encontrar Dios, en algunas Biblias va a encontrar Señor, y Señor es una de las mejores formas de traducir Yahvé. Yahvé, en verdad que si nos ponemos a considerar el Antiguo Testamento, sabe que por lo menos 5,000, yo me puse a hacer ahí un recuento, 5,260 veces aparece Yahvé en el Antiguo Testamento. Así que evidentemente el tema está ambientado en el Antiguo Testamento. A mí me gusta considerar, yo no sé a cuánto les gusta leer el Antiguo Testamento y de repente alguien se pierde, pero a mí me gusta como diferenciar o clasificar el Antiguo Testamento por etapas, por dispensaciones. Por ahí de Génesis 1 a Génesis 11 está el principio. De Génesis 12 en adelante comienza a levantarse una dispensación que la
la lideran unos hombres que se les llama patriarcas, ¿verdad? ¿Quiénes son los patriarcas? Abraham, Isaac, Jacob. Luego de los patriarcas, terminando ya el Pentateuco, viene quizá una nueva dispensación. Ya no son patriarcas, sino ahora son libertadores. ¿Quiénes son los libertadores? Moisés. ¿Y quién más? Le voy a dar un chivo. Más se llama como me llamo yo, Josué. Luego viene una nueva dispensación. Venimos del principio, los patriarcas, los libertadores, y entramos a una nueva dispensación en el Antiguo Testamento llamada jueces, en donde el primer juez es Otoniel y el 13º juez, es decir, son 13. El 13º juez es el 13º juez y primer profeta, que es Samuel. Terminó el tiempo de los jueces y comenzó el tiempo de la monarquía, y por ahí usted conocerá, ha oído de Salomón, de David, ha oído de todos los profetas, y entonces más o menos lo consideramos así. Para podernos ambientar y ya irme acercando al texto y poder tomar un principio de acá, recuerde, quédese en la mente con Yahvé. Quédese en la mente en el tiempo de los libertadores. Específicamente algo surgió en el cambio de un libertador a otro. Terminó Deuteronomio, Moisés estaba haciendo el cierre de su carrera ministerial, y el Señor en Josué capítulo 1 levanta a una persona que tenía que liderar a 2 millones de personas para conquistar una ciudad. Imagínense. ¿Qué haría usted que de repente le tocara a usted ese desafío? Se acababa de morir un extraordinario líder, un líder que levantaba en alguna medida lo que el Señor le había dado, la vara, y el Señor lo había utilizado para abrir el mar en dos. Imagínense el desafío que venía para Josué. Tenía que liderar a 2 millones de personas, más o menos, porque la Biblia cuenta que 600,000 hombres salieron de Israel para Egipto. Pero en ese momento, tristemente para las mujeres no eran no eran censadas, ni los niños. Por eso es que más o menos eran alrededor de 2 millones de personas. Y ahora sí nos vamos a las Escrituras y amarramos esto de los libertadores con Yahvé para acercarnos a un principio, y a partir de aquí nos vamos a ir amarrando lo que el Señor quiere decirnos en esta tarde. Josué capítulo 1, versículo 5 al 9. En la palabra de Dios para todos dice lo que está aquí en la pantalla, y dice: yo estaré contigo. El Señor hablándole a Josué: yo estaré contigo así como estuve con Moisés. Nadie podrá derrotarte mientras vivas, porque yo nunca te abandonaré ni te dejaré. Mire qué palabra tan maravillosa estaba recibiendo Josué. Me voy al versículo 6 y dice: sé fuerte y valiente, porque tú guiarás a este pueblo para que pueda tomar la tierra que yo prometí a sus antepasados. Pero tienes que ser fuerte y valiente, obedeciendo los mandamientos que te dio mi siervo Moisés. Si te mantienes fiel a ellos, triunfarás donde quiera que vayas. Dice el versículo 8: repite siempre al pueblo las palabras del libro de la ley de Moisés. Practica de día y noche leyéndolo en voz baja, de manera que puedas obrar de acuerdo a lo escrito en él, para que te vaya bien y tengas éxito. Versículo 9 y último que vamos a leer: te repito, el Señor a Josué: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque yo, el Señor, pero aquí evidentemente en la traducción oyéndonos al original, al hebreo, dice: porque el Señor, YHWH, o porque Yahvé tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Una promesa maravillosa
Y a partir de aquí arranca el libro de Josué en un tiempo de conquista maravillosa. Usted sabe que él tenía más o menos por ahí de 31 ciudades que conquistar para poder llevar a estas 2 millones al lugar que el Señor tenía para ellos, que era Canaán. Y entonces de todo este texto puedo extraer un principio y quisiera presentárselo. Y el principio bíblico es: si obedeces, la victoria está asegurada. Se lo puedes decir al hermano que tienes al lado: si obedeces, la victoria está asegurada. ¿Por qué razón? Regresemos un poco al texto de Josué. Le comenté hace unos momentos que él debía de liderar al pueblo para que conquistaran 31 ciudades. Por ahí me llama a mí mucho la atención que cabalmente usted puede leer Josué 1 y sigue Josué 2, 3, 4. En Josué 5 aparece algo que a mí me emociona de sobremanera, y dice la Biblia en Josué 5 del 13 al 14, no está en pantalla pero yo se lo leo, y dice: cuando Josué estaba cerca de la primera ciudad que iban a conquistar, que era Jericó, miró hacia arriba y vio a un hombre parado frente a él con una espada en la mano. Josué se le acercó y le preguntó: ¿eres amigo o enemigo? Ninguno de los dos contestó: soy el comandante del ejército del Señor. Imagínense, ya el Señor había preparado. En Josué 1 le había dado la promesa que él iba a conquistar, que Yahvé iba con él, y eso era lo necesario para que él conquistara. En Josué 5 se manifiesta un personaje sobrenatural, el comandante del ejército del Señor, que lo iba a acompañar. Y a partir de Josué 6 comienza un desfile de conquistas de Josué, y la primera de ellas es algo sobrenatural, y usted lo ha leído en muchas ocasiones. Por ahí el Señor los usa para conquistar de forma sobrenatural una ciudad que era fortificada. ¿Y sabe cómo conquistó la ciudad? Usted recordará, dice la Biblia, que lo que hizo el pueblo de Israel para conquistar Jericó fue darle vueltas a la ciudad. Aquí, como están por colores, vamos a ver qué color es el que gana. ¿Cuántas vueltas le dio el pueblo de Israel a Jericó? Vamos a ver qué dice este grupo. 7 vueltas dice. ¿Quién da más? Este grupo, ¿cuántas vueltas le dio el pueblo de Israel a Jericó? 13. ¿Quién dice 13? Ahí déjalo, vamos a ver. Y aquí la comunidad verde, ¿cuántas vueltas le dio Israel a Jericó? 13. El número ganador es 13. Sí, le dieron en los primeros 6 días, le dieron una vez, ¿verdad? Una vez le tenían que dar vuelta a la ciudad. Y en el 7º día le tenían que dar 7 vueltas. 7 más 6, 13. Entonces le dieron 13 vueltas. Pero además, imagínense un momento, por ahí dando vueltas estaba el pueblo de Israel en el 7º, y cuando terminaran la 7ª vuelta, en el 7º día, lo que tenían que hacer es que iban a poner a todos los sacerdotes, iban a sonar los carneros, ¿cómo es la palabra esta? Iban a sonar iba a haber un toque de cuernos, perdón. Un toque de cuernos o toque de shofares o de trompetas, e iban a gritar, y inmediatamente las paredes, si usted lo sabe, cayeron. Pero ¿sabe qué? Usted sabe el grosor de esas paredes. Dice la Biblia y algunos comentarios que habían casas construidas arriba de los muros. ¿Sabe que no era un muro así de medio metro? Eran unos muros en donde casas estaban construidas ahí. Y mire qué forma tan sobrenatural, que en un toque de trompeta y un grito póngale usted 500,000 de personas, los muros cayeron. Es como que es imposible, es como que yo les dijera: párense todos acá y vamos a de repente poner aquí, imagínense, y quisiéramos ese ejercicio, pónganse todos acá, comiencen a gritar hasta que se caiga mi compu. Primero se quedan todos desgaleados, quizás sin voz, pero ni siquiera se mueve.
Entonces hubo una victoria maravillosa. Yahvé iba con ellos de una manera extraordinaria. Iba el comandante del ejército del Señor. Ellos, y en verdad no era por ellos, sino quién iba con ellos. Pero ¿a dónde lo quiero llevar? Eso es Josué 6. Josué 7 llegó la primera derrota del pueblo de Israel. Y llegaron a una ciudad que nada que ver con Jericó. Era un pueblo pequeñito que se llamaba Jai. No sé si alguien ha oído eso alguna vez. Josué 7. Y dice la Biblia que ellos fueron derrotados. Mandaron 3,000 más o menos guerreros a ese pueblo pequeñito. Y el pueblo pequeñito los conquistó, los derrotó. Y me llama la atención cuando usted lee Josué 7, hay algo acá y ya vamos a ir acercándonos con ello a los consejos. A mí me sorprendió porque analizando el versículo 11 y 12 de Josué 7, hay 3 cosas que les dice Yahvé al pueblo. Aquí cuando cayó el pueblo, Josué se va a clamar. Usted puede leer ahí Josué 7, se va a clamar y decirle: Señor, para eso nos sacaste de Egipto, vamos a hacer la burla. Lo mismo que le dijo Moisés tiempo antes al Señor. Los pueblos que están aquí alrededor van a oír de lo que nos pasó en Jai, nos van a venir a conquistar. ¿Es eso lo que tú quieres? Y el Señor le respondió a Josué y le dijo 3 frases que golpearon mi corazón, y seguramente golpearán el tuyo. Y les dice, les da en 3 frases, les da la sustancia de por qué fallaron, por qué fueron derrotados. Y la primera frase que les da el Señor en estos versículos 11 y 12 de Josué 7 es: Israel ha pecado. Segunda frase que le da el Señor a Josué, y le dice: por esta razón los israelitas cayeron ante Jai. Y tercera frase es: ya no están conmigo, o más bien, yo ya no estoy con ustedes. Yo, literalmente dice, no seguiré más con ustedes. Y entonces me pongo yo a considerar, el Señor está con nosotros. El Señor ha preparado todo alrededor de nosotros de tal manera que nosotros prevalezcamos. Y la pregunta es, yo siempre me he hecho esa pregunta. Yo he vivido cosas maravillosas en mi vida. 15 años ya voy a cumplir de casado. El nacimiento de mis hijos, gracias a Dios, el Señor me permitió cerrar un par de carreras en la universidad. Pero a pesar que he pasado cosas muy gloriosas, lo mejor está por venir. Y estoy esperando ese momento de 2 de Corintios 5:10, en donde todos, usted y yo, comparezcamos delante del trono del Señor para poder recibir nuestra recompensa eterna. Y por mucho que hemos vivido cosas maravillosas, buenas noticias, estoy seguro que la mejor noticia de toda nuestra eternidad va a ser cuando nos digan: mira, por ahí nos acercamos delante del Señor, y entonces nos da estas palabras: bien siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Esas palabras van a ser maravillosas, pero la pregunta es, y lo que yo anhelo es: ¿cuánto tiempo llevamos de ser cristianos? ¿Cuánto tiempo tenía quizá el pueblo de Israel de estar siguiendo? Y ellos vivieron, quizá Yahvé estaba con ellos, la victoria estaba asegurada, pero había un requisito para que la victoria permaneciera, y era la obediencia. Lo vamos a ver en unos momentos. Pero el pueblo desobedeció, y dice la palabra, si usted escudriña 2 de Corintios 10, dice que todas esas cosas pasaron para que para nosotros nos sirvieran de ejemplo. De tal manera que lo que hizo Israel, nosotros no lo hiciéramos. Pero lamentablemente mucha iglesia, hablando de la iglesia a nivel mundial, está siguiendo el mal ejemplo de Israel. Que Yahvé, el mismo Dios, está con ellos y se está viendo el mismo resultado. ¿Por qué razón? Porque Israel pecó y mucha iglesia está pecando. Entonces, y aquí llego al primer consejo a raíz de esto,
Y el primer consejo que el Señor nos tiene para hoy es este. Primer consejo: considera tus límites. Considera los límites que el Señor te ha puesto. Génesis capítulo 2 versículo 15 al 17 en la palabra de Dios para todos. Usted recordará, ahí se está hablando del huerto. Y dice Génesis 2, 15, 17: el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Luego el Señor le ordenó al hombre: puedes comer libremente de cualquier árbol en el jardín, pero no debes de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día en que lo hagas, sin duda vas a morir. Ahí estaba la instrucción. Podían comer del 99.5% de los árboles, pero había uno de que no. Ese era el límite. Ese era el límite que el Señor les había puesto a ellos. Y usted sabe que eso es Génesis 2. Génesis 3, en la desobediencia del hombre, ya cuando el hombre había recibido la instrucción, usted sabe que la serpiente se le presenta a Eva y le dice: mira, literalmente dice: ¿de veras Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? Y más adelante en el 5 dice: es que Dios sabe que el día que coman de él, de este árbol, los ojos les serán abiertos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Inmediatamente dice en el versículo 6 de Génesis 3, un texto que usted conoce muy bien: entonces la mujer vio el árbol que era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Para la mujer, el límite de la mujer, según el consejo que estamos viendo, considera, conoce cuáles son tus límites. El límite de la mujer era ese fruto prohibido. Ahora la pregunta es: ¿cuál será nuestro límite? ¿Cuál será el límite que el Señor te ha puesto? Y a partir de aquí podemos hablar mucho acerca de ello, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, malas conductas, malas relaciones, algo que te está llevando a pecar. ¿Qué será ese fruto prohibido que el Señor ha dicho? Por ejemplo, aquí que estamos entre jóvenes, el tema sexual es una bendición. El sexo es una bendición, pero en su momento. ¿Usted cree que yo me pongo a pensar que de repente el Señor les hubiera dejado comer el fruto del conocimiento del bien y el mal, pero no era el momento? Tal vez más adelante lo hubieran podido hacer. Y entonces me pongo a pensar: ¿no será que ese fruto prohibido, siguiendo en este ejemplo, para mucho de la juventud pudiera ser un tema sexual? Le dije yo, el tema sexual dentro del matrimonio es una bendición. Dice la Biblia que uno santifica a la esposa y la esposa lo santifica a uno, ¿verdad? Hay toda una bendición alrededor de esto. Pero eso que para el matrimonio es una bendición, a ti te puede matar. No estás preparado para eso, no es el tiempo para eso. Y entonces pasa lo que está pasando, o le pasó a Josué. Va Yahvé, va una bendición acompañado a Josué. Todo el pueblo de Israel está como inmerso en un ambiente que Dios ha preparado, pero el pueblo de Israel decidió pecar y rompió su alianza con Yahvé, y eso hizo que viniera la derrota. Dice Romanos 3:23: por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria del Señor. Y este es un gran problema. Hay una tesis en el Nuevo Testamento que a mí me gusta mucho pensar, y es que dice Santiago, uniendo el pensamiento de Santiago y de Pablo, dice la Biblia que el pecado engendra muerte. ¿Qué es muerte? Muerte, hay dos formas de decirlo en la Biblia o en el griego: necros y thanatos. Necros es muerte biológica.
Es decir que evidentemente no es así. Tú pecas y te mueres biológicamente, no. Cuando uno analiza la palabra muerte en Santiago, es separación, es muerte thanatos, te separas de Dios. Entonces en la medida, lo vamos a poner así, aquí está el Señor, y en la medida que pecamos nos vamos separando de Él, y nos vamos separando de Él, y nos vamos separando de Él, y nuestra vida está corriendo riesgo. Un riesgo en verdad bastante fuerte. Yo ayer predicaba con un grupo de hermanos y yo les decía, si el Señor nos permite y nos ayuda a que veamos el pecado de una forma distinta, no como un deleite, sino como algo que nos está matando, nos está separando de Dios. Es un riesgo que la iglesia de hoy, tú y yo, no nos podemos dar ese lujo. ¿Alguien dice amén? Así que hay un problema. Afortunadamente hay una solución. ¿Y cuál es la solución? La gracia. Ya está el pecado como estrategia del enemigo para separarnos de Dios. Luego el Señor, ahí en Romanos 5 lo podemos ver, que mediante la gracia, así como el pecado nos va alejando de Él, el Señor con su gracia maravillosa nos va acercando a Él y nos va acercando a Él hasta que estemos cerca de Él. Dice la Biblia que cuando nosotros nos topamos con la gloria del Señor, vamos siendo transformados en la misma gloria que nosotros estamos siendo observando o recibiendo la manifestación. Me voy al segundo consejo por razones del tiempo. Primer consejo, ¿cuál era? Considera tus límites. Segundo consejo, no te salgas del círculo protector de Dios. Se lo puedes decir a alguien que está cerca: no te salgas del círculo protector de Dios, no te salgas del ambiente que el Señor ha preparado para bendecirte. Eclesiastés 10:8 en la Reina Valera 1995 dice: el que haga es bien sencillo este verso, el que haga un hoyo caerá en él, y al que aportille el vallado lo morderá la serpiente. Es decir que el Señor alrededor nuestro, Él permite que haya un vallado de protección, pero si nosotros aportillamos el vallado, una forma otra vez de aportillar el vallado es vivir en pecado. Estamos aportillando el vallado y la serpiente nos va a morder. Quisiera terminar ya diciéndole lo siguiente. Deuteronomio, para cerrar, ir cerrando. Deuteronomio capítulo 28, si usted lo lee, en la primera parte aparece bendiciones de la obediencia, y ya avanzando algunos versículos aparece consecuencias de la desobediencia. Y hablando de esto, dice: al obediente le dice en el versículo 7 de Deuteronomio 28, le dice: Jehová Yahvé derrotará a los enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, pero por 7 van a huir de ti. Es decir que para aquel que es obediente, el enemigo está haciendo planes. En lo que tú duermes, el enemigo hace planes como derrotarte. Por un camino va a ti, pero como eres obediente, el Señor algo hace que por 7 caminos ellos huyen. Vivimos en un ambiente de bendición, aquellos que le somos obedientes al Señor. Pero miren lo que dice en el versículo 20. Al desobediente le dice en el versículo 20: el Señor te enviará maldición, confusión y obstrucción en todo lo que intentes hacer. Al final serás destruido y desaparecerás rápidamente debido a tus actos perversos en los que olvidas al Señor. ¿Cuál va a ser nuestro destino? En verdad que el Señor ha preparado todo. El Señor ha hecho todo. Yahvé se ha manifestado. Ahora basta que nosotros podamos corresponder y ser obedientes a Él, para poder vivir de victoria en victoria, para llegar a ese título maravilloso que aparece en Romanos 8, más que vencedor. ¿Por qué no cierras tus ojos?
Cierra tus ojos y hagamos un análisis introspectivo. Analicemos nuestra vida. ¿Cómo estamos ahora mismo? Hay un verso que impacta mucho mi corazón en Lamentaciones 3:40, y el texto dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. La Dios habla hoy, dice en el mismo texto, Lamentaciones 3:40, reflexionemos seriamente en nuestra conducta y volvamos nuevamente al Señor. Por algo te ha traído el Señor a ti y a mí. Es que el Señor quiere cambiar nuestros tiempos. El Señor da la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Desconozco cómo está siendo tu vida, solo Dios lo sabe. Pero de algo estoy seguro, y es que todos necesitamos una impartición sobrenatural el día de hoy, de tal manera de que nos podamos levantar con una convicción del Espíritu Santo y poder seguir al Señor, poder buscar, podernos volver a Él. Yo voy a invitar a, si hay alguien que quiere pasar al altar, a que oremos por Él, a que lo bendigamos. Lo puede, ¿por qué no se ponen de pie todos? Y así como decían, aún en los juegos, pasaron todos al frente. Si quieren venir todos al frente y comenzar a orar juntos. Si nos tenemos que poner a cuentas, hoy es un buen tiempo para que nos pongamos a cuentas con el Señor, para que le pidamos perdón si ha habido desobediencia en nuestra vida y que ha evitado que nosotros prevalezcamos. Pasa aquí al frente y oremos todos juntos. Todos juntos necesitamos. Mira, aquí el que está pasando adelante no es necesariamente el que está en desobediencia, sino que el que le dice: Señor, quiero, anhelo prevalecer, anhelo prevalecer, anhelo prevalecer, anhelo vivir una vida en victoria. Dice la palabra que Él no nos ha dado un espíritu de temor, de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Sí, Señor. Manifiéstate, Padre. Hay una manifestación de parte del Señor en tu vida, en este lugar. Comienza a levantar tu voz, a decirle: Señor, ayúdame, Padre, ayúdame, Señor, a prevalecer en el nombre de Jesús. Tu gloria en este lugar, algo grande va a pasar. Sí, Señor. Se activa lo sobrenatural. Se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Levanta tus manos. Una impartición del Espíritu Santo viene a tu vida. Y Raquinaramasto, en el nombre de Jesús, recibe. Recibe en el nombre de Jesús. Adonai se manifestará. En el nombre de
impartición del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Adonai se manifestará. Hoy es un día de misericordia. El Señor no te condena. Hay una oportunidad de Dios para ti. En el nombre de Jesús recibe. Recibe en el nombre de Jesús una impartición del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. 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 Trae una poderosa manifestación de ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe. Levanta tus manos ahí donde estás. En el nombre de Jesús. Señor. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. El Señor nos decía en el principio bíblico, si obedeces, tu victoria está asegurada. ¿Qué tal si levantas tus manos y dile, Señor, ayúdame a obedecerte, Padre? No quiero vivir mi cristianismo solamente en la congregación. Ayúdame a obedecer. Quiero obedecerte en todo, Padre, en el nombre de Jesús. Según los consejos, Señor, ayúdame a considerar mis límites. Señor, ayúdame a no salirme del círculo protector tuyo. En el nombre de Jesús. Si le buscas, se manifestará.